Hey hermanos, ¿cómo están? Hermanas, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estemos muy bien por la gracia del Señor. Este es el canal En Defensa de la Fe y te habla tu hermano Natanael Baloyes. Hoy vamos a estudiar un tema interesante de Juan capítulo 1, versos 11 hasta el 13. Y vamos a sacar de allí una gran enseñanza, de gran bendición, para gloria de Dios. Por lo menos para mí ha sido de gran bendición. Estudiamos juntos. Dice Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Juan no está diciendo que solo los que recibieron a Jesús son los hijos de Dios y que los demás son solo criaturas de Dios. No. Juan está diciendo que solo aquellos que han recibido a Jesús han también recibido el poder de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. También de tener una naturaleza que no ha sido engendrada por sangre, por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Por ejemplo, tus hijos que no han aceptado a Jesús son hijos de Dios, pero todavía no tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios o de ser llamados hijos de Dios. Todavía no tienen la naturaleza nueva engendrada por el Espíritu Santo, no porque Dios no se las quiera dar, sino porque ellos no la han querido recibir. Juan no está diciendo que los que no han recibido a Jesús no son hijos de Dios. Lo que Juan nos está diciendo es que los que han recibido a Jesús y los que creen en su nombre tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios, porque han recibido a Jesús, porque han recibido la obra redentora de Cristo, porque creen en su nombre, creen en su carácter y han recibido la primicia del Espíritu Santo en su vida, en su ser. Por eso Pablo decía que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En ese sentido, Pablo y Juan están unidos para decirnos que hay una clase de seres humanos que tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios, que ahora hacen parte de la familia del cielo como todos los demás, pero tienen algo diferente y más especial. Y no se trata por méritos propios. No se trata que Dios los ame más a ellos que a los demás, sino que estos no se han resistido a la atracción de Cristo y han recibido por la fe la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y por ello tienen una nueva naturaleza, han nacido de nuevo y han sido inscritos en el libro de la vida del Señor. Cosa que va a pasar con todas las criaturas al final. Así lo profetiza la Biblia. Pero algunos serán primeros y otros serán postreros. Sin embargo, quienes todavía no han recibido a Cristo son hijos de Dios, aunque no de la manera como lo dice Juan en Juan 1, 11 al 13. Son hijos amados, son hijos de Dios, pero todavía no tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios por recibir una nueva naturaleza, por recibir a Cristo y con él al Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, déjame hacer hincapié en esto. Tus hijos que todavía no han recibido a Cristo, o incluso aquellos de tus hijos que murieron sin haber recibido a Cristo, resulta que Dios te los dio como herencia. Y lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. La muerte ni el pecado pueden impedir que Dios pueda transformar esas vidas de tus hijos para que estén contigo en la patria celestial. Porque Dios no quiere que en la patria celestial hayan familias cercenadas o que falte alguien de tu familia, porque Él sabe lo que eso le causaría a tu corazón. Y si le causa dolor a tu corazón, ¿cuánto más al corazón de amor infinito
del Padre Celestial. Tus hijos van a llegar a tener la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Como lo dije al principio, unos son primero y otros son postreros, pero al final todos aceptarán el llamado porque Dios va a triunfar. El mensaje del amor va a triunfar. Yo digo gloria a Dios por eso. Tus hijos todavía no tienen el poder de ser llamados hijos de Dios, pero son hijos de Dios. Me explico con otro ejemplo. Si hablamos de Cristo Jesús, inmediatamente nosotros decimos, oh, el Señor es el Hijo de Dios. Él tenía y tiene la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Y como humano encarnado fue hecho Hijo de Dios porque fue lleno del Espíritu Santo, porque vivió de acuerdo a la herencia divina, de acuerdo al ADN del cielo y manifestó en esta tierra la voluntad del cielo. Alabado sea el Señor. Ahora, si te menciono a Juan, el amado, o Juan el Bautista, o a Pablo, o a Pedro, o a Santiago, diremos, oh, esos son siervos del Señor, son hijos de Dios, recibieron la potestad de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios porque creyeron en Jesús, recibieron su naturaleza a través del Espíritu Santo y fueron transformados de gloria en gloria, y lo que vivieron demostró que eran hijos de Dios. En ese sentido, eran hijos de Dios a la manera como Juan nos lo dice en Juan 1, 11 al 13. Pero eso no quiere decir que las otras personas que vieron a Pedro, a Juan, a Pablo, a Santiago, etcétera, obrar milagros, manifestar justicia en su vida, misericordia en su vida, santidad en su vida, no eran hijos de Dios. Si eran hijos de Dios, las demás personas, aunque no hayan aceptado a Jesús, eran hijos de Dios, porque Dios los amaba y porque Dios los creó y porque Dios les dio la vida y porque Dios les daba el sustento. Igual ahora, nosotros que hemos aceptado a Jesús, hemos recibido la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de manifestar en esta tierra a través de nuestra vida la voluntad del cielo. Cada vida de un cristiano que vive en Cristo, que cree en Cristo, que ha aceptado la voluntad de Dios, es la manifestación a los demás de lo que Dios quiere para esta tierra. Y en ese sentido son llamados con la autoridad de hijos de Dios, o por la autoridad de Dios son llamados hijos de Dios. Los demás que no han aceptado a Jesús son hijos de Dios, pero no tienen la autoridad, no tienen el poder, no tienen la nueva naturaleza, no tienen el Espíritu Santo porque no lo han querido recibir, pero siguen siendo hijos de Dios porque son amados, porque tienen vidas no propias ni del diablo, sino vidas que Dios sustenta, existencia que Dios les ha dado, y en Él viven, en Él se mueven y en Él son. Quien diga que las personas que no han aceptado a Cristo no son hijos de Dios, no ha comprendido lo que Juan quiere decir. Lo digo con mucho respeto, pues también dando la posibilidad de que yo sea el que esté equivocado, pero lo tengo que decir con convicción porque así es como lo creo y así es como lo veo claramente en la forma como Juan se expresa. Repito, si hablamos de Pablo, de Pedro, de Juan, la mayoría dirá, oh, ellos eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios debido a que el Espíritu Santo obraba en sus vidas, transformando sus caracteres y haciendo obras portentosas de amor y de justicia a través de ellos. Cuando recibieron a Jesús, eran hijos de Dios y recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se notaba de quién eran hijos. Se notaba que no eran ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del cielo. Se notaba que el ADN de la familia celestial corría por sus venas y corría por su espíritu. La cosa es que nosotros solo podemos ver lo que existe, podemos ver el presente, pero Dios puede ver lo que está en el futuro, que todavía no existe para nosotros. Saulo era considerado hijo del diablo cuando perseguía a la iglesia, hacía las obras del diablo,
Pero Dios, que ve las cosas que no son como si ya fuesen, ya lo veía como un hijo suyo, porque conocía su futuro. Todos, sin excepción, somos hijos de Dios, pero no todos tenemos en este momento la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios en este presente. Y de la forma como Juan lo dice, hijos de Dios con la autoridad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, el Señor, que puede ver todo antes que suceda, ya nos ve a todos sin excepción, perfectos en Él como sus hijos y con la autoridad de ser sus hijos. Por otro lado, si menciono a Hitler o a Nerón o a Calígula o a Judas, ninguno de nosotros se apresurará a decir, oh, esos eran hijos de Dios. Nos cuesta creer y nos cuesta más decirlo. Casi que espontáneamente vamos a decir, esos eran hijos del diablo. Incluso la encarnación de la maldad, la encarnación del diablo en esta tierra, porque hacían las obras de las tinieblas. Estos personajes, al rechazar a Jesús y no recibirlo como Salvador, no recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios y por eso no se asemejaron a Dios, es decir, no reflejaron su carácter, no tuvieron una naturaleza nueva, no nacieron de nuevo en Cristo Jesús, no recibieron el Espíritu Santo, vivieron bajo la autoridad de las tinieblas. Juan también llama a estos los hijos del diablo, porque hacen las obras de las tinieblas. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos no fueran hijos de Dios. La Biblia afirma que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. ¿De quién era Hitler? De Dios. ¿De quién era Nerón? De Dios. ¿De quién era Judas? De Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Puede ser que tú odies a Hitler. Puede ser que tú y yo odiemos a Nerón, a Judas y a todos los personajes que han encarnado la propia maldad en esta tierra, pero Dios no sabe odiar. Dios no odió a ninguno de esos personajes. Dios los amó y los ama porque su amor es invariable. Su amor no se acaba. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios rompe esquemas, rompe paradigmas, rompe incluso nuestras expectativas, porque el amor de Dios es infinito. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestras expectativas, aparte de ser finitas, son prejuiciadas y defectuosas. Este Salmo 24:1 afirma que todos somos pertenecientes a Dios o todos pertenecemos a Dios, pertenecemos a Él. Y Él no es un creador indiferente que ama de manera exclusiva a los que reciben a Jesús y a los que no los odia o no los ama o no los considera sus hijos. No, Él no es como nosotros. Él no es como tu religión que dice que solamente los que han recibido a Jesús son hijos de Dios. Él no es como ese líder religioso que dice que solo los que han recibido a Jesús son hijos de Dios. No, Dios no es así. Dios nos ve a todos como vamos a llegar a ser. Y todos vamos a llegar a ser no como el primer Adán caído, sino que todos vamos a llegar a ser como el segundo Adán, victorioso, ejemplar, santo y puro, porque Él consiguió ganar ese derecho para cada criatura y todos al final lo recibirán. Así lo creo, así lo predico y lo digo mirándote a los ojos. Así lo creo.